Bueno, bienvenidos a clase, jóvenes, señoras y señores del grupo 4, de ciclo 4 es que se dice. Bueno, finalizando ahí en la temática, ¿hay alguna pregunta de alguna de las del que no hayan entendido cómo está hecha o el tema de qué número de pregunta es el tema del ciclo celular? ¿Siento qué? Ahí ya va a salir el título. Reproducción celular, la 137. 137, reproducción celular. Entonces, esas ya las contestamos, faltaba muy poquito socializar. ¿Hay alguna de esas que nos faltaba que dicen, no, definitivamente, profe, no sé qué respuesta darle a esta pregunta? No, profe, pues decir, o sea, sacar las respuestas, Sí. a ver si todas las tenemos bien o si nos Ajá. equivocamos en alguna. Pero Me parece a mí. no encuentro ciclo 4. ¿Siento qué? No, ¿qué página es? Es página 12. La 12. Sí, La página 12, la pregunta 137. sí, ya. Página 16. Uy, sí, todo este tema del sistema endocrino, eso es tan importante saberlo, tan bonito. Todo lo que estamos hechos. Bueno, reproducción celular. Acá. ¿En qué pregunta quedamos así rápidamente en unos 10 minuticos para poder avanzar? Esta ya la habíamos resuelto, ¿cierto? A ver, por ejemplo, esta de la 151. Ah, la 150 está muy fácil. Esa ya también estaba porque Sí, es la de... Sí, Es que ya faltaban, era poquiticas. sí, gracias a Dios, mire, ya pasábamos al otro tema. La estructura, la vamos a la 153 y terminamos ahí en la 160. Uf, sí. Vamos así. 153. La estructura alfa hélice de las proteínas se mantiene gracias a... Bueno, entonces aquí les comento de pronto esta pregunta si no hay, digámoslo, no la pudieron encontrar. No hemos hablado de esto, sí, es verdad. Entonces resulta que cuando dice estructura alfa hélice, hace referencia a cómo está, que ellos los científicos ya han descubierto, cómo se ha organizado la estructura del ADN. Bueno, entonces les voy a mostrar acá cómo es que está organizado el ADN y ellos con sus experimentos, eso llevan más de un siglo investigando el ADN, tanto que han hecho tantas cosas importantes. El ADN es clave. Bueno, entonces les voy a mostrar acá cómo es que se modelo del ADN. ¿Sí? Imágenes, que me gusta que tengan imágenes. Entonces, miren, aquí el ADN le dice que toma esta forma por cómo se van enlazando estas sustancias que hacen parte de esa gran molécula que está encargada de contener, almacenar las características de la especie. ¿Sí? Entonces el ADN está conformado por estas sustancias que se llama grupo fosfato, ¿sí? Bases nitrogenadas, ¿sí? Estas que están aquí, y un azúcar que se llama desoxirribosa. Entonces resulta que esta sustancia, miren acá, ¿sí? Así es que está codificada la información genética de los seres vivos en esta gran molécula que eso la estudian porque es súper importante. Entonces resulta que aquí muestran, ¿sí? ¿Sí están viendo acá donde estoy señalando? ¿Cómo es que se ensamblan, se enlazan las sustancias? Yo no estoy viendo nada. Ay, muestre a Lo ver. está compartiendo, profe. Ay, gracias por decirme. Bueno. Ah, carambolas.
creí que eso... Solo se le ve la cara nomás. De resto no se ve nada. Ahí, ahora sí. No, Ahora, Ya. ahora sí. ahora sí, uy, qué pena con ese. Entonces miremos aquí esta imagen, ¿sí? Que está el modelo de ellos cómo representan esa sustancia química tan hermosa que es responsable de todas esas características que nosotros tenemos, que hemos heredado de nuestros padres y que le vamos a heredar a nuestros hijos, ¿sí? Eso en todas las especies de los seres vivos encontramos, sean unicelulares o sean multicelulares, tenemos una molécula responsable de eso que se llama ADN. Y miren cómo se enlazan las sustancias, los componentes del ADN. Miren, ellos ya descubrieron, ¡ay! Mire, es que el ADN tiene un grupo fosfato, sí, tiene un azúcar y tiene unas bases nitrogenadas. Y son 4 bases nitrogenadas que ellas se organizan de una manera que hay unas sustancias, ¿se acuerdan? Las ciclinas, y otras enzimas que ayudan a que ellas vayan, las polimerasas, ¿sí? Las fosfatasas, ¿sí? Para que ellos se vayan enlazando. Entonces, las sustancias tienen una parte por donde se enlazan, ¿sí? Mira, acá es en el carbono 5, ¿sí? Aquí se enlaza el carbono 4, el grupo fosfato, porque las azúcares están hechas de carbonos. Y hay azúcares que tienen esta forma. Bueno, ya más adelante en química orgánica se les enseña. Y así ellos muestran aquí para que podamos entender, porque estos son sustancias químicas, ¿sí? Entonces muestran la base nitrogenada de un lado de la molécula con el otro lado. Entonces aquí para enlazarse, ¿sí ve que hay un doble hélice? Miren, esta es una cadena de ADN donde están los genes y esta es otra. Entonces para que se forme así, como están viendo, se tienen que enlazar un enlace químico entre bases nitrogenadas y entre los azúcares, entre los átomos de los azúcares, ¿sí? Entonces aquí vemos que cuando se junta la guanina con la citosina es lo que hace posible que se forme. Y luego la otra base nitrogenada, y eso se llama entre estas sustancias de esta cadena para que se dé doble, ¿sí? Como cuando uno arma una cuerda, ¿sí? Entonces allá con el fique, entonces uno le da, hay 2 cuerdas y las van, o cuando está haciendo una trencita de 2, entonces hay un punto donde ellos se unen. Esos enlaces químicos que se dan se llaman fuentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y dependiendo de la base nitrogenada, como se esté ubicando, entonces está su complementaria y ahí le va dando la doble hélice. Entonces, por ejemplo, cuando está la adenina con la citosina, entonces es lo que le hace posible que de esta curvita. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces en el módulo nos dice, ¿sí? Esa se le llama alfa hélice. La estructura en alfa hélice de las proteínas se mantiene gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los grupos CO y NH. Ustedes saben, ustedes de pronto no sabían, pero estas sustancias, ¿sí? Estas sustancias generan, tienen átomos de estas que están ahí. Puentes disulfuro, puentes sulfato. Aquí les voy a mostrar cómo hay otras, las proteínas que nos preguntan ahí, alfa hélice. ¿Listo? Miren qué es lo que hace posible también que además del ADN están las proteínas, algunas proteínas que componen los alimentos y que nos componen a nosotros. Entonces, vean, esas curvitas, también quiero que vean que no solo en el ADN, la unión de los componentes de la proteína, ¿sí? Como se estén organizando, miren, ¿sí? Están generando esa curvita porque los componentes como se estén enlazando, ¿sí? En este caso de una proteína son los aminoácidos. En el caso del ADN son estas sustancias que le llaman nucleótidos. Y acá se les llama aminoácidos en las proteínas.
y dependiendo del amino ácido que se esté uniendo con el otro, entonces le va dando esa forma. Bueno, mire, de hélice, vea, así. Esta es la forma de hélice, mire, esta. No todas las proteínas son así. ¿Listo? Entonces, mire ahí la respuesta. Diré, la estabilidad de las proteínas se da por puentes de hidrógeno y entre enlaces entre NH de un aminoácido y el grupo CO del otro aminoácido. O sea, es la A. Correcto. ¿Listo? Pero yo quería que aprendieran que tanto la molécula del ADN tiene doble hélice, que se juntan dos cadenas. Lo mismo pasa en las proteínas. Profe, Ujú. profe, ¿en qué preguntábamos? Porque yo estoy anotando, yo estoy resolviendo la primera hoja. Ah, no, mami, estamos en el tema de reproducción celular. Bueno, Bueno, llevamos más de un mes con este tema y estamos es aquí. Es que empezamos con ese tema. Las primeras no las hemos corregido, Porque, sí, a mí me porque dijeron. estamos solo con la parte de el del tema metabolismo de- celular, de la célula. Sí, señor. ah, vale. Lo Pues pequeño yo a como lo no grande. como yo no sabía dónde íbamos, entonces me puse Sí, yo a siempre corregir. hemos dicho, sí hemos explicado reproducción celular hace, no le digo como hace mes y medio. Estamos en Ah, la no, página sí. 14, pregunta 153. Gracias, doña Delfina. No, sí, es que yo sé que vamos Bueno, en la reproducción Seguro celular. ella es nueva, ¿verdad? Bueno. No, no, sé que vamos ahí, pero no sabíamos en qué página estábamos. estamos hablando con Kerlis. Bueno, mis princesas. Entonces vamos a la pregunta 154. Bueno, entonces ya aprendieron qué significa alfa hélice. Alfa es una letra griega y se da esta estructura, es la estructura que toman las sustancias cuando se están formando, ¿sí? Bien sea ADN, ¿sí? Y bien sea a las proteínas. Las proteínas tienen diferentes formas, hay unas así, otras así, alfa hélice. Bueno, y es porque cómo se organizan esas sustancias en las diferentes moléculas. Bueno, vamos con la 154. Durante la espermatogénesis, una espermatogonia da lugar a, acuérdese que espermatogénesis se da en Los los, dos espermatozoides. no señora, No, no señora, porque Es la profesora. correcto. Bájele la música. Muy bien. Joel, está de parranda, mijo. La espermatogénesis es la meiosis de los hombres. Yo les dije, la espermatogénesis es la meiosis en los hombres. En nosotras la meiosis se llama ovogénesis. ¿Sí ve? Entonces, miren aquí la imagen. La espermatogonia, ¿sí? Le sucede profase, metafase, anafase, Pero son telofase, 4, o profe. sea, 4 luego espermatozoides. metafase, profase, metafase, anafase 2, ¿sí? Y obtiene ¿cuántas células? Porque de una célula de una célula de diploides se obtienen células haploides, que son las que llevan la mitad de la información genética de la especie. Yo les había enseñado. Entonces, ¿cuántas células? Si esto es la 4. meiosis. 4. En meiosis siempre se obtienen 4. Bueno, esa es la diferencia. Y todas tienen la mitad de la información genética de la especie. Y a nosotros nos sucede meiosis llamada ovogénesis. Bueno, ovogénesis, miren. La espermatogénesis está relacionada con la meiosis, que es porque es reproducción sexual. Y mira aquí la ovogénesis, aquí se obtienen, mira, aquí se ven los 4, pero hay 3 que no, ¿se acuerdan? 3 que le llaman, solo uno de los 4 es que es posible que haya fecundación con uno de los espermatozoides y aquí se unen, forma el cigote, una célula diploide
y empieza a sufrir mitosis, para que se genere un nuevo y hermoso bebé, como el que está ahí. Bueno, pero estos son meiosis, reproducción sexual, miren, para que cuando haya el acto sexual suceda eso. Se ve que van millones de espermatozoides porque se forman 600 millones, porque no es una sola ovonia, sino son, haga la cuenta, ¿sí? Pero a nosotras sí solo uno de los 4, ¿sí? De las 4 células es el que hace posible que haya vida. Los otros se reabsorben. ¿Mm? O probablemente 2 o 3, pero es cuando ya uno madura 3 o 2 óvulos. Ah, pero eso generalmente sucede, hermosa, es cuando están en tratamientos de fertilidad, ¿sí? Porque un mes es un ovario, un mes es el otro. Hay mujeres que por eso tienen mellizos, ¿sí? Naturalmente. Y otros tienen gemelos, que eso es que un solo óvulo es fecundado por un espermatozoide, pero se duplica. Ajá. Y entonces por eso son idénticos, en cambio los mellizos no. Hay veces es hombre y mujer, hay veces son 2 hombres, hay veces son 2 mujeres. Se parecen, pero no son idénticos como los gemelos. No, porque ellos vienen en bolsas diferentes. Cuando se parecen Exacto. es porque vienen en una sola bolsita y son gemelos espejo. Es en una sola, esa bolsita se llama placenta. Bueno, listo, mis hermosos. Entonces aquí la respuesta, como dijo nuestro muchacho, es la A. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Durante la fecundación, ¿sí? Inmediatamente después de la entrada de la cabeza del primer espermatozoide dentro del óvulo, o sea, algo así como lo que está acá. Genial, ¿no? Dentro del óvulo A se produce la meiosis y se originan 2 primeras células del embrión, ¿verdadero o falso? Verdadero. Meiosis, vuelve y juega, nada que tienen claro. Falso, falso, falso. Hay que tener claro mitosis y meiosis. Acabo de decirles que meiosis le sucede solo a las células sexuales, al óvulo y al espermatozoide. Y en las Es cierto, profe, me equivoqué. Sí, no, cuando se fecunda queda una célula diploide porque el espermatozoide y el óvulo tienen la mitad de la información, ¿sí? Menos mal, o si no se podía formar estos hermosos bebés, vea, ¿sí? Entonces, todo esto que conforma, todos estos tejidos y todos estos órganos son con células diploides. Entonces, venga, les muestro fecundación y desarrollo embrionario para que vayan viendo qué es los que ya tienen hijos, qué es lo que pasa. Eso es muy chévere, ¿sí? Eso es muy bonito saberlo, miren. Bueno, así sucede la ovulación en nosotras, vean, ¿sí? Pero cuando es fecundado el óvulo es fecundado, ¿sí? Mire acá. El óvulo es fecundado en las trompas de falopio, o sea, hay ovulación, sale el óvulo y espera ahí 24 horas y si llega el espermatozoide, si hay una relación sexual sin protección, pues ellos corren todo esto, mire, mire desde dónde corren todos esos espermatozoides, desde la vagina, mire, y empiezan a subir, todo esto atraviesan todo eso, la trompa de falopio, mire el útero, la trompa de falopio, y acá se encuentra. ¿Sí ven? Mire, aquí está mostrando, vean. Pero les amplío esa imagen. Miren. Entonces hay la relación sexual y empiezan a subir. Y llega aquí está el óvulo esperando. ¿Sí? Si no, miren, mira, aquí está el óvulo, aquí le están indicando. Tienen que aprender a leer imágenes porque en el ICFES toca leer imágenes para poder responder. Y lo fecunda, vea, uno de los millones que alcanzaron a llegar, atravesaron todo eso no es fácil para ellos, por eso Dios es pilo y les puso ese flagelo para que cojan fuerza y ustedes vieran cómo es de interesante un espermatozoide y un óvulo. Entonces,
entró, lo fecundó y vean, ¿qué empieza a suceder? Miren, miren, y va bajando hasta que se ubica ahí, se ubica aquí en un extremo del útero. ¿Qué es? ¿Qué proceso es este? Si todas las células que se están formando ya son diploides y son muy parecidas. ¿Qué proceso es? ¿Fecundación? Ya aquí hubo fecundación, pero lean la pregunta, nos dice, durante la fecundación, que ya hubo, que ya se las mostré, ¿sí? ¿Se produce la meiosis? Ya dijimos que falso. B, ¿se forma la membrana de fecundación para impedir el paso de los demás espermatozoides? Sí, Pues Sí, la B. la B. La B. Sí. porque si miramos acá, bueno, hay un solo lugar, esto es una reacción química, ¿sí? Hasta que alguno de los espermatozoides que lleven la información genética encuentra, digamos, químicamente encuentra el lugar donde está posible que él entre, ¿sí? ¿Sí observan ahí? Entonces, ¡prum! Entró, uno de los espermatozoides se encontró, eso nunca se sabe cuál va a entrar, ni uno, ni nadie. Entonces entró. Y mire, se empieza a formar ahí se cierra como la membrana celular del óvulo para que ya no sigan entrando más. Bueno, eso va sirviendo, puede ser, ¿sí? C, se introducen las piezas intermedias y la cola se funde los núcleos. Miren, observen la imagen. ¿Sí? Venga, les muestro otra más para que ustedes vean. La cola no entra. Ay, vean, a ver si esta sí les muestro. Miren. ¿Sí? Miren, entró el cromosoma, entró el espermatozoide, pero ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo que entra? La cabeza, porque digámoslo así, es donde va la información genética, va el núcleo con la mitad de la información genética. Dice, ¿se introduce la pieza intermedia? No. ¿Y la cola se funden en los núcleos? No. Es la D, profe. D, ¿el acrosoma se rompe y libera las enzimas? No, la D, la D. El acrosoma se rompe y libera las enzimas. Veamos qué nos dice. Es la B, ¿Nos profe. habla de acrosomas aquí? No. Entonces, en conclusión, ¿sí? ¿Cuál es la más cercana? La B. La B. Muy bien, la B. Se forma una membrana que cierra, impide el paso de los demás espermatozoides. Ya solo entra uno, ¿sí? Solo entra uno. Qué interesante. Y empieza a suceder mitosis, porque esto se vuelve una célula diploide. Y después se empieza a ver, mire cómo se van formando unos tejidos importantes, que de ahí salen los demás tejidos y se forman los órganos, que se llama un proceso de especialización celular, ¿sí? Ya digámoslo aquí, digámoslo al 6º día de la fecundación, él se implanta ahí y empieza a formarse, a ver especialización celular y empieza a formarse el nuevo bebé ahí en el útero. Bueno, ¿dónde ocurre la fecundación? En la trompa de falopio. Y empieza a moverse, esto se mueve así como ondas y lo va pulsando hasta que encuentre y se implanta. Hay mujeres que no se les implanta bien en el centro, sino por acá abajo y empieza a crecer y es cuando tienen amenaza de aborto. Todo esto esto de que uno resulte embarazado es un milagro. Vamos con la 156. Al final de la ovogénesis, aparte de un ovocito de primer orden, ¿qué se obtiene? Gracias. Acabé de mostrarles. Espérese a ver, ponemos otra vez. Yo tengo un óvulo y 3 corpúsculos polares, todos haploides. Mire la imagen. Correcto, y acabé de mostrarles. Miren. Miren ahí, sí, se forman 4 células.
pero uno solo es el que va a estar dispuesto para que se origine un nuevo individuo, o sea fecundado. Los otros 3 se llaman cuerpos polares o corpúsculos polares. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. La B. Muy bien. Y es verdad, todos son haploides, todos tienen la mitad de la información genética. Vamos con la 157. Las 3 fases del desarrollo embrionario son, por orden, acabamos de ver. Entonces, vamos a ver la imagen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Eso en el IFE sí les ponen imágenes. Bueno, ahí está el desarrollo embrionario, donde esto es reproducción sexual. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La C, no, dice 3 fases del desarrollo embrionario son 3 fases del desarrollo embrionario. 3 fases. ¿Sí? ¿Qué le sucede a ese cigoto? ¿Sí? Después de que se ha unido el óvulo y el espermatozoide. Mírenlo, ahí lo están mostrando. Perdón, la A. Bueno, gracias, señora. ¿Están de acuerdo con la señora Vicky? Las 3 fases del desarrollo embrionario son segmentación, gastrulación y organólisis, mórula, gástrula y blástula, ectodermo. Esos son los tejidos que se forman ya. Miren, aquí. Ay, Dios, se pasa el tiempo rápido. Embolia, eso no existe. ¿Sí? La D sí no, en ninguna parte la D. No, solo la D. A ver. Mire, acá. Esta es la organogénesis, esta es gastrulación y esta es segmentación. ¿Mm? Pero pues a ver si la amplío. En esta, a ver cómo les va, a ver si la entienden mejor. ¿Qué dicen observando las imágenes? Venga en esta entonces. A ver. ¿Qué observan ahí? Lástima que esta no tenga nombres, pero esto es lo que pasa. Mira, hay fecundación, se forma la mórula, luego empieza a segmentarse por esto y ya empieza a formarse el fetico. Lo primero que se forma es el cerebro y el corazón. Genial, ¿no? ¿No es el corazón solamente? No, tiene que dar las dos porque ¿quién es el que organiza todas las estructuras? El cerebro es el que comanda todo, entonces tiene que formar el corazón y el cerebro para que pueda el bombear la sangrecita que está recibiendo los nutrientes a través del cordón umbilical. Ya se Vale. empieza a formar todos los demás tejidos, vea sistema óseo, o sea, ¿sí ve? Y empiezan a madurar. Aquí estos se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo, y de cada uno salen los diferentes tejidos para que se formen los diferentes órganos por un proceso que se llama especialización celular. Pero eso no nos están preguntando, dice, las 3 fases del desarrollo embrionario son, según la imagen, venga, les muestro otra. Aquí está. Es que tienen que analizar. Mire tan genial lo que va pasando a medida que se va él desplazando hacia el útero. Mírelo. Cuando llega al útero ya están diferenciadas las 3 capas donde se van a originar los diferentes órganos y sistemas. ¿Ya? ¿Cómo les parece? Mira, aquí está la fecundación, ¿cierto?
Ujú. Ujú. Aquí se forma. ¿Y conclusión? La Dice segmentación, gastrulación y organogénesis. Bueno, esa es, ¿qué pregunta? ¿La siento qué? 57. 7. 157 de este módulo. Pues me dijiste que yo tenía la C, me dices que no. No, Es la que más me suena la A. la A, pero es que es las tres, lo que le sucede a eso, Es miren. la B, es la B. El AB, miren, se va formando lo primero que se forma es la mórula, ¿sí? La mórula, ese montón de células que parece una morita, vean. ¿Sí? Miren, porque se divide la célula y se forma la mórula. Luego de la mórula se forma la gástrula y luego la blástula. Bueno, miren. Sí, señora. Y aquí, de aquí es donde sucede, está la blástula y está la gástrula, que ahí es donde empiezan a originarse los diferentes tejidos y empiezan a madurar y a formarse los sistemas hasta que queda un bebé. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces ahí la respuesta correcta es mórula, gástrula y blástula. Bueno, mis príncipes. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el resultado de la mitosis y la meiosis? Ah, bueno. Eso sí ya lo sabemos porque si nomás cuando vemos ovogénesis y espermatogénesis. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿A dónde es que estaba esa imagen de las dos? Y mírenla aquí como más específico lo de el desarrollo de la fecundación y todo. Uy, eso me parece tan mágico. Ah, mire acá. Aquí está meiosis. Meiosis de óvulos, meiosis ¿de qué? De espermatozoides. ¿Listos? Y en mitosis solo se obtienen 2 células hijas. En cambio, en esta se obtienen 4 células hijas. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Y la meiosis está relacionada con la reproducción sexual, como acabamos de ver. En cambio, la mitosis es con formación de tejidos, ¿sí ven? Miren, sucede mucha mitosis de una célula madre, se obtienen 2 células hijas iguales, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Léanlas ahí mentalmente y escríbanme en el chat o activen el micrófono y Para mí era la A, tengo la A. la A, bueno, veamos qué dice. ¿Cuál es la diferencia entre el resultado, o sea, lo que se obtiene al final, entre la mitosis y la meiosis? La A, la mitosis obtiene 4 células hijas con diferente contenido genético, y con la mitad de la información genética. Esa parte es verdadera. Y esa parte es mentira, digo, porque está diciendo mitosis. Sí, ya me di cuenta. Mitosis. Bueno. Entonces es la C, profe. La C, dice nuestro amigo, la C dice, la meiosis obtiene 4 células hijas genéticamente distintas, verdaderas aparte, y con la mitad de la información genética, verdadera, mientras que en la mitosis tiene como resultado 2 células hijas con igual información. Exacto, aplauso, muy bien. ¿Los otros estudiantes tienen alguna duda? Príncipes y princesas. Correcto, es la C. Vean. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Miren, mientras que aquí se obtienen 4 células hijas con la mitad de la información genética diferente, en la mitosis no. En la mitosis son idénticas a la célula madre y solo son 2. Dice la 159, en la meiosis se separan A, cromosomas hermanos y cromátides. Entonces miremos el proceso de la meiosis con sus etapas, ¿se acuerdan? Vayan, si tienen la imagen, entonces toca es mirando la imagen porque nadie tiene, ¿qué?
Nadie tiene eso ahí. Ay, ya quieren entrar los otros niños, nos quedan 3 minuticos. Bueno, si se corta porque ya... meiosis. Meiosis 1, meiosis 2, mire que en la profase siempre se forman los cromosomas y los cromosomas, mire, se van a la mitad de la célula, metafase, luego, ¿sí? Los toma el uso acromático de los centriolos y los lleva a cada célula y se forman 2 células en la telofase. Esas 2 células se separan, ¿sí? Ya tienen la mitad de la información genética. No, todavía está duplicada la información genética. Entonces, por eso las células sexuales sufren meiosis 2, que es metafase, anafase, y observe lo que le está pasando a los cromosomas ahí. Bueno, ya después vuelven y se unen y vuelven y quedan así en las células hijas en forma de ADN. Genial. Entonces, ¿cuál será la respuesta? En la meiosis se Yo tengo la cromosomas hermanos y cromátidas. Bueno, únicamente los cromosomas, únicamente las cromátides, cromosomas homólogos y cromátides, bivalentes. Bueno, les recuerdo las características de un cromosoma, ¿sí? Están formados por 2 cromátides, una que de la madre y la otra del ¿qué? Del padre, ¿sí? Y se forman, acuérdese que como se ha duplicado, se forman 2 cromosoma 1, 2 cromosoma 2, o se las llaman cromosomas homólogos. Bueno, que contienen la información genética, que después aquí mire, como hay intercambio genético, después se reparte en cada uno de los espermatozoides o de los óvulos. Bueno, estamos